El experimento Filadelfia, la desaparición del USS Aldrich. En los archivos secretos de la Marina de Guerra, existen historias que nunca se confirmaron oficialmente, pero que se resisten a ser olvidadas. Relatos de un experimento que desafió las leyes de la física, la realidad y quizá, incluso, el tiempo mismo. Esta es la historia del USS Aldrich, un barco que, según testigos, no solo desapareció del radar, sino de nuestro plano de existencia durante unas horas que se sintieron como una eternidad. ¿Fue un error de contrainformación? ¿Una leyenda urbana? ¿O realmente el gobierno de los Estados Unidos logró lo imposible, con consecuencias terribles que intentaron ocultar para siempre? Corre el año 1943. El mundo está inmerso en la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, la Marina de los Estados Unidos busca cualquier ventaja tecnológica. Oficialmente, se investigaba una tecnología pionera, el camuflaje electromagnético. La idea, atribuida a figuras como Nikola Tesla y desarrollada por científicos como John von Neumann, era la de crear un campo electromagnético tan potente alrededor de un barco que hiciera la nave indetectable para los magnetos de las minas y los torpedos enemigos. Este proyecto sería conocido como Proyecto Arcoíris. Historiador naval. La base teórica existía. Se sabía que los campos electromagnéticos intensos podían curvar la luz y, potencialmente, las ondas de radar, pero llevarlo a la práctica con la tecnología de los años 40 era un salto al vacío. El 28 de octubre de 1943 es la fecha que queda grabada en la leyenda. En los astilleros navales de Filadelfia, el destructor de escolta USS Aldrich, con su tripulación completa a bordo, se preparaba para la prueba definitiva. Los generadores, supuestamente, comenzaron a zumbar con una energía descomunal. Lo que sucedió después supera cualquier explicación lógica. Testigos presenciales, entre ellos la tripulación del mercante USS Andrew Furuseth, afirmaron haber visto como una niebla verde y luminiscente envolvía al Eldridge. No fue una simple desaparición del radar. El barco, físicamente, comenzó a volverse translúcido hasta desvanecerse por completo de la vista, dejando solo una impresión del casco en el agua. Había desaparecido. Minutos después, en Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia, operadores de radio reportaron la aparición fantasmagórica de un barco que coincidía con la descripción del Eldridge, para luego desaparecer de nuevo. Y entonces, en Filadelfia, el barco rematerializó. Pero algo había salido horriblemente mal. La escena a bordo era dantesca. Algunos marinos habían quedado fusionados con la estructura metálica del barco, vivos, gritando en una agonía eterna. Otros sufrían de severas quemaduras, locura instantánea o simplemente, se desvanecían intermitentemente. Los informes, siempre no oficiales, hablan de marinos que podían apagarse como un interruptor, para volver a aparecer segundos después, en estado de shock total. La operación fue declarada un fracaso catastrófico y todos los involucrados fueron silenciados. El caso permaneció en el más absoluto secreto hasta 1955, cuando un hombre llamado Carl Meredith Allen, conocido como Carlos Allende, comenzó a enviar cartas delirantes al escritor de ciencia ficción Morris K. Jessup. Allende afirmaba ser testigo de los hechos desde el USS Andrew Furuseth y detallaba las horribles consecuencias para la tripulación. Sus cartas, llenas de jerga científica y afirmaciones increíbles, son la piedra angular de toda la leyenda. Investigador. Lo inquietante de Allende no son solo sus detalles, sino que, a pesar de su incoherencia, algunos de los nombres, fechas y lugares que mencionó coincidían con la realidad. ¿Era un bromista con información privilegiada? ¿O un hombre traumatizado que intentaba desvelar una verdad monstruosa? La Marina siempre ha negado el experimento, atribuyendo la historia a malentendidos y a la desinformación de la guerra. Sin embargo, en los años 90, bajo la Ley de Libertad de Información, se desclasificaron documentos que confirmaban que, efectivamente, se estaban realizando experimentos con cables de desmagnetización en los barcos para volverlos invisibles a las minas.
¿Hasta dónde llegaron esos experimentos? Los documentos claves siguen estando clasificados o, simplemente, han desaparecido. Entonces, ¿qué pudo pasar realmente en Filadelfia? Teoría 1. Experimento de camuflaje electromagnético extremo, la explicación más plausible. Un campo en masivo pudo crear una ionización del aire y una refracción de la luz tan extrema que hizo el barco invisible, causando alucinaciones masivas y daños neurológicos en la tripulación por la exposición. Teoría 2. Guerra psicológica, una operación de contrainformación para hacer creer a los alemanes que Estados Unidos poseía una tecnología sobrenatural, utilizando a Allende como un agente de desinformación. Teoría 3. La más especulativa, teletransportación e invisibilidad real. ¿Y si la teoría del campo unificado de Einstein fue aplicada accidentalmente? Un campo electromagnético tan poderoso pudo, en teoría, curvar el espacio-tiempo, teletransportando el barco brevemente y alterando la materia de quienes estaban a bordo. Los marinos fusionados con el metal serían una prueba de una rematerialización fallida. El USS Outreach tuvo una carrera posterior normal, fue transferido a Grecia y finalmente desguazado. Pero la sombra del experimento Filadelfia perdura. Es un recordatorio de los límites que cruzamos en nombre del progreso y los secretos que los gobiernos guardan en sus archivos. La historia oficial nos dice que fue un mito. Pero los ecos de los gritos de aquellos marinos, las cartas de un testigo perturbado y los documentos perdidos nos obligan a preguntarnos, ¿realmente crees que lo sabemos todo? O, en los oscuros archivos de la historia, aún navegan fantasmas de acero, atrapados para siempre en un experimento que desafió la realidad misma? Si este viaje a los límites de la ciencia y el misterio te ha hecho cuestionar la realidad, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayendo hasta ti las historias más enigmáticas que la historia oficial intentó borrar. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo documental. ¿Qué otro misterio te gustaría que investigáramos? Déjanoslo en los comentarios.